vamos a opciones. Aquí abajo, opciones. ¿Listo? Abrimos opciones. Y abre esta menú de acá. Y aquí nos fijamos y dice personalizar cinta de opciones. Entonces le damos ahí clic. Y aquí me sale entonces las pestañas principales, ¿no? Las que están inicio, todo esto aquí está. Y fíjense que aquí está programador. A ver, mírenlo dentro de su pestaña, pero seguramente que está sin tiquear, debe estar así. ¿Está en blanco? Sí. Ahora tiqueenlo, le dan clic ahí, ya lo tiquearon, ahora le dan a aceptar. ¿Sale el programador? Sí. Y una vez que ya tienen entonces le dan clic allá al programador, le dan clic. Y ya están en el Visual Basic. Estas son las pestañas del Visual Basic, que están acá. Todavía no hemos entrado al Visual Basic. Para entrar, entonces le damos aquí, clic donde dice Visual Basic, le damos un clic y automáticamente lo lleva a esa ventana de acá. Este es el Visual Basic. Acá tenemos los archivos de Excel y también algunos macros, algunos módulos donde se escriben los macros. Módulo le llama, digamos, a un espacio dentro del Excel, un espacio donde uno escribe los programas, ya sean programas o ya sean macros generados de la misma máquina. Ya uno puede generar algunos macros, puede programarlos o simplemente puede programarlos, ¿no? Alguna operación, como por ejemplo solución de sistemas de ecuaciones, lo puede programar, uno no necesita hacer macros, ¿no? Hace un programa. Ahora el asunto es, todo programa necesita datos y saca datos, ¿no es cierto? Procesa y saca datos. Entonces, ¿cómo hago para leer datos y ese macro o esa programación ejecute, procese ese macro? De la siguiente manera, fíjense. Aquí están los sistemas de ecuaciones, si ustedes se ven acá. Le voy a dar ahí clic, dos clic y se abre. Aquí tenemos el sistema de ecuaciones de Gauss, se llama sub-Gauss. Siempre todo programa en Visual Basic tiene que llevar la palabra sub antes, o sea, el prefijo es el sub. Y luego el nombre del programa y abre y cierra paréntesis en vacío, o sea, sin nada, sin argumento. ¿Listo? Este es el nombre del programa. Ahora, lo siguiente me dice aquí, sheet en inglés es hoja, ¿no? Hojas. Aquí me dice sheet y abro paréntesis y pongo ecuaciones de Gauss, cierro comillas, me dice cierro paréntesis y le digo actívate. ¿Qué significa eso? Que hay una hoja que se llama ecuaciones de Gauss. Fijémonos acá, aquí está la hoja y nos fijamos si hay una, fíjense que aquí hay ecuaciones de Gauss, la hoja 6. ¿La están viendo? La hoja 6 se llama ecuaciones de Gauss. Entonces, lo que hace esta instrucción es decirle que esta hoja que se llama ecuaciones de Gauss se active, es decir, la abre la hoja, ¿no? La abre esa hoja y esa es la única hoja que está activa. O sea, al abrirla en Excel, no es cierto que el Excel va a tener un libro y ese libro tiene muchas hojas. Entonces, ¿cómo hago yo para ir a mirar una hoja? Me voy hasta que encuentro la hoja que quiero y la abro, ¿no es cierto? Eso se llama activar. Está activada esa hoja. Y de ahí ya puedo leer, sumar, hacer lo que sea, cualquier operación de Excel puedo hacer en esa hoja. Entonces está activa esa hoja. Muy bien, una vez está activa esa hoja, entonces aquí dice declaración de variables. DIM es una instrucción de Visual Basic que declara la variable. ¿Qué es declarar la variable? Es decir, esta variable A tiene que ser compleja, esta variable B tiene que ser real, esta variable C tiene que ser una cadena de caracteres, string. Entonces uno va declarando el tipo de variable. Y en esta instrucción estoy declarando LIK. Dice as integer
son enteras. Estas variables siempre van a tener números enteros. Después bin, siguiente instrucción, A, paréntesis, abre y cierra paréntesis, B, abre y cierra paréntesis, X, abre y cierra paréntesis. Y F dice as, son, varían. Varían es una instrucción que puede ser real, puede ser o puede ser entera, ¿no? O sea, es una instrucción donde declaramos las variables, generalmente las variables reales. ¿Cuáles son las variables reales? Son las variables que tienen una fracción decimal, ¿no es cierto? Puede ser positiva o negativa. Entonces, esas son las variables variantes. Luego, din, fil, col, fila, quiere decir fila, ¿no? Col, columna, y for, formato, son string. String es una cadena de caracteres. ¿Listo? Esas variables van a ser una cadena de caracteres, seguramente para poner algún nombre o algo. Luego, están con verde, si ustedes se fijan, hay una apóstrofe y hay una letra que están con verde. El Visual Basic, esa línea no la toma en cuenta, o sea, es como una aclaración del documento, nada más, ¿listo? No la toma en cuenta. Entonces aquí pone lectura de datos, yo le estoy poniendo ahí como diciendo, aquí comienza la parte para leer los datos. Luego declaro n igual cel 24. Le estoy diciendo que n, esa variable n, que antes le dije que era una variable, ¿está por aquí n? No. Bueno, n, le digo que va a ir a sacar de la celda 2, de la fila 2, columna 4, esto que dice aquí, cel, lo primero es fila y la segunda es columna. Toda la hoja, toda esa hoja que está activa, si yo quiero referirme a una celda, tengo que decir la fila y la columna. ¿No es cierto que en Excel es así? En realidad la columna están con letras y las filas están numeradas. 1, 2, 3, creo que hasta las 46.000 filas, algo así tiene el Excel, ¿no? Entonces, en Visual Basic las columnas están numeradas y las filas están numeradas. Por lo tanto, es como si yo tuviera una matriz, ¿no es cierto? Y yo elijo la fila y la columna. Aquí yo estoy eligiendo en la fila 2 y columna 4. De ahí voy a sacar el dato del número de ecuaciones. Y si nosotros podemos pasarnos del Visual Basic a chequear el Excel, fíjense de esta manera. Si yo me vengo acá con el puntero aquí al Excel, me sale el Excel y me sale el Visual Basic. Ahorita estoy en el Visual Basic, pero puedo ir al Excel para chequear qué es lo que hay en la fila 2, columna 4, de la hoja que está activa de ecuaciones de Gauss. Entonces, vámonos al Excel. Ya estoy ahí, pero no estoy en la hoja de ecuaciones de Gauss. Entonces voy a buscar. Y aquí está la ecuación de Gauss. Dice, y me decía, en la fila 2, columna 4, está el número de ecuaciones. Fíjense, aquí estoy en la fila 2 y en la columna 4. La columna 4 la he numerado. Aquí la voy a poner, o sea, yo realmente le pongo rojo, está, para ver que son las columnas nada, ¿no? En una fila, número, y ahí está la columna 4. Y la fila 2, ahí está el número de ecuaciones. Entonces yo ahí le pongo, si mi sistema de ecuaciones es un sistema de 30 por 30, entonces le pondré 30, y el número de ecuaciones son 30. ¿Listo? Si es de 6, pues pondré 6. En este caso son 8 filas y 8 columnas, entonces pongo el número de ecuaciones 8. Muy bien. Otra vez me vuelvo al Visual Basic, me voy con el puntero acá, ahí donde está el icono del Excel, y directamente me voy a donde está el Visual Basic. ¿Listo? Luego el siguiente dato es NCB, quiere decir número de columna de la matriz B, ¿no? Y me dice, está en la celda 3 de la fila 3, columna 4, y le pongo un apóstrofe y pongo
el nombre. ¿Qué significa eso? Número de columnas, términos independientes son las columnas, ¿no? Les dije a ustedes que eso equivaldría para nosotros estados de carga. Entonces, si me voy otra vez y miro la 3, 4, la fila 3, columna 4, en la fila 3, me voy a la fila 3, columna 4, tengo 4, el número 4. ¿Qué significa eso? Que tengo 4 columnas en la matriz B. La matriz B es la que está con verde. Esa es la matriz B. Y tengo 1, 2, 3 y 4 columnas. ¿No es cierto? Para mí, entonces, la matriz que voy a resolver es la matriz A, que es esta que está acá, que está de 8 filas por 8 columnas, que está con amarillo y con rosadillo. Y luego la matriz B es la que está con verde, que también tiene el mismo número de filas, pero solamente tiene 4 columnas. Entonces, lo que estamos expresando acá arriba es que tengo una matriz A multiplicado por un vector incógnita, o sea, de las incógnitas sería x1, x2. En nuestro caso sería delta 1, delta 2, delta 3, todos los desplazamientos de los nudos. Es igual a un vector B, un vector o una matriz de términos constantes. O sea, son términos constantes. La matriz de rigidez B son los estados de carga. Es ahí donde yo defino qué tipo de carga hay en 1, en 2, o sea, en los grados de libertad correspondientes a los desplazamientos, ¿no es cierto? Qué tipo de fuerza hay, qué valores. Y eso es lo que meto. Y un estado de carga, por ejemplo, puede ser el peso propio de la estructura, ¿no? ¿Qué fuerza tiene el peso propio? Ahora lo puedo distribuir por nudos, ¿no? Puedo sacar y distribuirlo por nudos. También puede ser el viento, por ejemplo, la fuerza que provoca el viento puede ser un estado de carga. Y bueno, una vez analizo todas las fuerzas que hay en los nudos debido al efecto del viento, de ahí quiero hacer otro análisis. Por ejemplo, la carga viva. La carga viva puede ser que actúan, qué carga van a actuar ahí en mi estructura. Ese será otro estado de carga. Después quiero hacer el análisis, por ejemplo, del sismo, del movimiento. Si ustedes saben que se mueve el suelo y la estructura tiene masa, o sea, tiene un volumen. Ese volumen tiene gravedad y por lo tanto tiene una masa. Moviéndose la Tierra le transmite un movimiento, o sea, le hace causar un movimiento, entonces la estructura se mueve debido a esa masa, ¿no? Y masa por gravedad me da fuerza, ¿no es cierto? O masa por aceleración me da una fuerza. Entonces, cuando ustedes escuchen análisis sísmico, quiere decir que la Tierra es la que le transmite un movimiento a la estructura. Pero, ¿y de dónde viene ese movimiento de la Tierra? Es de los sismos, ¿no es cierto? De los terremotos. Esos terremotos ocurren y son ondas que se van transmitiendo tanto en sentido radial como en sentido, mejor dicho, tanto en sentido radial donde se produce, porque el sismo se va a producir a 70, 80 o 140 kilómetros abajo, y eso emite una onda, o sea, esa energía, ese movimiento que hay de la placa, emiten una onda. Esa onda se transmite radialmente del punto donde se ocurrió el movimiento. Luego hay una onda que se van y llegan a la superficie. Esa onda que llegan a la superficie también se transmite radialmente a todo el contorno, tanto horizontal como vertical. Las horizontales, esas ondas horizontales se van moviendo así como una víbora, o no, una víbora así, moviéndose, pero a una gran velocidad, ¿no? Esas ondas. Y las ondas verticales se mueven también como una víbora, pero así ya, de arriba para abajo. Entonces la estructura va a recibir ese movimiento, o sea, lo va a acelerar horizontalmente y verticalmente también, ¿ya? Pero se dice que las ondas más peligrosas son las ondas horizontales. Las ondas horizontales que transmiten, que son las más peligrosas, y esa es la que lo hace mover al edificio. Y
no solamente ustedes se van a imaginar un edificio, lo mueve así, no, lo mueve así, lo mueve así, lo mueve en cualquier dirección. ¿Listo? Entonces ese edificio, como tiene masa y le da un movimiento, entonces ya crea una aceleración. Y es igual como un péndulo, ¿no? Cuando ustedes mueven un péndulo, le dan un movimiento y comienza a moverse, ¿no? Hasta que se desacelera y llega a estar en equilibrio. Lo mismo ocurre en un edificio. Se mueve, pero el movimiento, como el sismo dura, la duración del sismo no es grande, ¿no? Son segundos. Entonces, primer segundo, 3, 4, 5, 6 segundos ya pasó el temblor. Pero ese temblor que ocurrió ahí lo deja al edificio moviéndose. Todavía él se mueve hasta estar en equilibrio, si es que llega a estar en equilibrio, si aguanta, porque el movimiento de la misma masa del edificio hace que se quiebre, pues se fisuren las columnas, fisuren las vigas, etc. Y a veces falla el edificio antes de terminar y entrar en equilibrio. ¿Listo? Cuando se ha hecho un cálculo y no se ha dimensionado para un movimiento sísmico, entonces no aguantan, van a fallar. Y si es que uno lo dimensiona ya para que resista, le da la dimensión, le da el acero necesario y todo, entonces ese edificio mueve hasta que llegue a estar en equilibrio. ¿Sufrirá algunos daños? Puede ser que sufra alguna fisura, todas esas cosas, pero todavía queda en servicio los edificios que se calculan antisismo. Hay 3 categorías de cálculo. Una, para que el edificio aguante esos movimientos y quede, como decimos, chalingue, así que le pase nada. Ese es el cálculo para edificios especiales. Por ejemplo, si tenemos ahí una universidad o un hospital o algo así, se calculan para eso, que no falle. Por ahí están con alumnos, ¿no? El hospital está con pacientes. Entonces viene el sismo y no falla. Después la otra categoría es que se calcula para que el edificio no falle, pero que algunos daños pueda tener, porque es caro un edificio antisismo. Entonces se baja un poco la exigencia y llega el sismo, ese edificio aguanta, pero va a tener algunos daños que son reparables, se pueden reparar, ¿no es cierto? Para eso está calculado. Y el tercer tipo de cálculo es cuando uno calcula un edificio y le da, digamos, sismo de 5, que aguanta hasta 5, ¿no? O 4.8. Entonces, cuando vengan esos sismos, no le va a pasar nada, pero viene uno de 5 o de 6, 6,5, 7 y lo hace bolsa. Entonces, esos son los tipos de cálculos que los dueños o las autoridades de los municipios dictan esas normas. Entonces, el dueño dice, por ejemplo, yo no quiero invertir mucha plata, yo quiero que mi sismo aguante nomás hasta 6. Aquí no hay sismo, aquí en Santa Cruz dice así la gente, ¿cuándo no tengo sismo? Bueno, para esa gente hay ese gustito. Ya cuando lleguen, ellos mismos han firmado y todo se les cayó. Fue usted el que dijo que está ahí, porque se le explica. Así como le estoy explicando, el ingeniero estructurista le explica a los dueños. Y el dueño no quiere, el dueño ve y consulta con otro ingeniero nunca calculó sismo y es de esos ingenieros antiguos. No hay sismo aquí, no hay. Métale nomás así. Le mete y va. Cuando ocurre, ya no va a ir a buscarlo al otro, se murió el ingeniero viejo, y así es la vida. Por lo tanto, siempre hay que hacer los cálculos de acuerdo a las normas. Aquí en Santa Cruz ni las autoridades todavía están enteradas de los posibles problemas que vamos a tener con la falla de, ¿cómo se llama? ¿Cómo está en guaraní? La falla que va por el Chaco, viene y termina acá por La Paz. ¿Cómo se llama la falla? ¿Alguien se acuerda el nombre? Está saliendo hasta por la tele, ya lo han publicado, de que Santa Cruz tiene un gran riesgo de que haya un terremoto que llega a los 8.5 grados. 8.5 es destructor. Eso, Mandeyapeco, es una palabra guaraní. Mandeyapeco
Esa falla pasa por ahí, desde Yacuiba, Santa Cruz, Sucre, Santa Cruz, Cochabamba y parte de La Paz. Y por ahí hay una falla. ¿Qué es la falla? Es una falla geológica. Ahí, o sea, la Tierra tiene la primera, son las cortezas terrestres, ¿no es cierto? Vegetales, suelos, mares, todas esas cosas. Más abajo hay otra capa. Y se va endureciendo otra capa. Y llega una capa donde es una capa dura, como una capa que se ha endurado con el tiempo. Esa capa dura de la Tierra, como adentro, en el núcleo de la Tierra, hay material incandescente, o sea, material todavía que está en estado de 6.000, 5.000 hasta 100 y tantos grados de temperatura, hundido, porque la teoría es que la Tierra era masa, o sea, se desintegró el Sol y se fueron formando, enfriando y se fueron formando ¿cómo se llama? Los planetas, ¿no es cierto? Y la Tierra es una de esas. Entonces, dentro de su núcleo hay material incandescente. Ese material incandescente tiene mucha energía y entonces quiere explotar. Ya de esa fuerza que tiene, entonces ha fisurado esa parte dura de la Tierra, se ha fisurado. Y al fisurarse es como si ustedes tengan un huevo, pues, le dan el huevo ahí y se va a fisurar, ¿no es cierto? Entonces, esa fisura, hay una costra, ¿no es cierto?, entre fisuras. Esas fisuras son las que sufren movimiento. Y a esa parte que están así separadas se le llama placa tectónica. Son las placas tectónicas, ¿no? Y a esa fisura que hay entre una placa y otra placa se le llama falla. Esa es la falla geológica. Hay una falla geológica. Esa falla con la fuerza interna, ¿no es cierto? Con esa fuerza interna, entonces sufren de repente un poquito para arriba, ¿no? Un desplazamiento, o de repente sufren una quiere subir encima de la otra. Yuxtaposición se llama, se quiere subir o esta encima de la otra. Cuando hay esos movimientos y esa fricción que hay entre placa y placa, genera una gran energía. Esa energía que genera se transforma en onda. Se van esas ondas, se van, es como le decía, ya donde ocurrió eso, o sea, donde ocurrió el movimiento sísmico, el movimiento de la placa, ahí, desde ahí, ese se llama foco, el foco del sismo. Ese foco agarra, una parte sube, la distancia más cerca sube a la superficie de la Tierra. A ese punto donde está arriba se llama epicentro, ¿no? El otro es el foco, a un epicentro, y de ahí, de ese epicentro, las ondas se van radialmente, y esas que van radialmente son horizontales y verticales. O sea, es como si uno tenga una cuerda de una soga, le hace así, ¿no es cierto? Y se van esas ondas así. Y radialmente se van también así, como movimiento de una víbora. Igual la soga la podemos hacer horizontalmente y así. Pero esas ondas son, ustedes ya las conocen las ondas, pero viajan a una gran velocidad, 1400 kilómetros por segundo. Hasta las más lentas son, bueno, dependiendo del tipo de suelo también, ¿no? Si hay suelo duro, la onda se va más lenta. Si hay suelo blando, la onda se va más rápido, es como una gelatina. Y ese es nuestro caso de acá de Santa Cruz. Tenemos un suelo muy fino, son limosos, arcillosos. Esos, y más encima con gran humedad, esos, y tenemos un sismo, y eso se va a volver, cuando hay movimiento y tenemos un suelo fino y con agua, se vuelve casi como líquido. Se llama el fenómeno de licuefacción del suelo. ¿No es cierto? Si ustedes sacan un limo y lo ponen en un balde y le dan al limo así, le dan así, y cuando cortan se vuelve agua, sube el agua, ¿no es cierto? Ustedes lo vibran un poquito y sube el agua. Ese mismo problema es que puede suceder en Santa Cruz. Entonces, edificios que no tienen fundación, hay edificios de 4,
5 pisos que solamente le ponen zapatas. Imagínense un movimiento y eso se hace, o sea, se pone con agua, se licúa, entonces esos van a fallar, por más que no sean altos, ¿no? Y bueno, los edificios que estén bien calculados, con pilotaje, todas las cosas están asegurados, ¿no? Y si tiene buena rigidez y aguanta ese movimiento, eso se van a salvar. Los demás no se van a salvar. Va a suceder como sucedió en Turquía, ¿se acuerdan? ¿No? Hace 2019, ¿no? 2018. Antesito de la pandemia, ¿no? Creo que en plena pandemia hubo un terremoto en Turquía y casi arrasó con toda la ciudad, una ciudad, ¿no? Grande, era una ciudad en Turquía, y se veía como había un edificio que se veía bien, que había caído bien, chalín, el edificio sanito, incluso la fundación, que era de platea, estaba se veía la platea ahí enterita. Entonces, ¿cómo es que está bien la platea y cayó el edificio? Cae, porque imagínense ustedes haciéndose una maqueta, digamos, de un edificio, le ponen platea, el suelo está hablando y lo hacen vibrar el suelo. Entonces, ella se mueve, el edificio se va a mover como un péndulo. Y cuando el suelo está licuado, entonces ella un poquito se hace así, va cayendo, no tiene resistencia. Al volteo no va a tener resistencia, ese suelo va, o sea, sufre la rotación sin ninguna fricción porque ya está casi líquido. Entonces eso le pasó a ese edificio que vino. Y está, no sé si lo vieron, cuando pasaban todos, mostraron un edificio. Y estaba cero, casi sin fisura ni nada, tirado. Y con parte de la fundación salida. Y la fundación estaba también, no tenía destrozos, no tenía fisuras. O sea que se vino todo el edificio. Esas son, o sea, algunas cosas que tenemos que analizar por los que vayan a dedicarse a ser ingeniero estructurista, analizarlo bien, el hoy, el futuro, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con esas estructuras? ¿Para qué están hechas? ¿Qué van a resistir? ¿Listo? Todo eso es importante. Entonces, estos estados de carga que le estaba explicando son para considerar todos esos problemas que pueden suceder. Puede suceder que una fundación, o sea, una zapata se hunda. Una zapata se hunda. Yo, digamos, aquí tengo el estudio y por ahí me dicen, por aquí hay arcilla, que me da más o menos el perfil, el estudio. Y si hay arcilla por ahí, hay un bolsón de arcilla, digo, aquí va a haber hundimiento. Porque la arcilla cuando está húmeda se hincha y cuando está seca se contrae, o sea, se pierde volumen. Por lo tanto va a haber un hundimiento, alguna vez, o sea, no va a haber algo, lo va a levantar para arriba. Y si yo he fundado y una de mis zapatas cae por ahí, entonces esa zapata puede ser que se levante o puede ser que se hunda. Entonces yo voy a tener ahí un posible hundimiento. ¿Qué es lo que hago yo como calculista? Me doy, o hay métodos, por ejemplo el método de Lucinet, se puede estimar cuánto puede hundirse esa zapata, dependiendo la altura, el tipo de suelo y la carga que va ahí. Entonces yo estimo ese hundimiento y lo pongo como un estado de carga. Ahí le pongo me fijo, aquí en esta parte el desplazamiento no va a ser cero, va a haber un desplazamiento. ¿Se acuerdan que se lo expliqué, creo, cuando hicimos las clases virtuales? Entonces eso, como va y multiplica ese desplazamiento en la multiplicación de filas por vector, va a haber una columna donde todos esos coeficientes van a multiplicar por ese desplazamiento. Entonces se traduce eso en una columna de términos independientes, o sea, una constante. Si es un término independiente, es un estado de carga. Al pasarlo del estado donde están las incógnitas al estado donde están las cargas, pasa por signo negativo. Entonces un hundimiento es un estado de carga. Uno, puede ser varios, pero el calculista no puede decir, pucha, va a suceder aquí, allá, allá. No, él va a mirar su estudio de suelo
iba a decir, aquí hay un bolsón, puede ser que sea grande la estructura, ¿no? Hay un bolsón de arcilla, aquí puede ser. De ahí va por allá, mira otro bolsoncito, puede ser más grande, ¿no? Aquí también puede haber otro. Entonces, aquí tanto rendimiento, acá tanto, no lo voy a hacer simultáneo, lo voy a hacer primero uno. ¿Qué sucede cuando una zapata se hunde? ¿Cómo se comporta la estructura? ¿No? Entonces es un estado de carga. Después el otro, se hunde la otra o gira, posiblemente puede ser que gire acá, le doy un giro, le doy un hundimiento y calculo con ese es otro estado de carga. Entonces todos esos estados de carga, cuando yo calculo, hago una envolvente de los esfuerzos. De momento, por ejemplo, debido al hundimiento, debido a la carga, voy a hacer una envolvente. Esa envolvente en cada elemento yo voy a ir a diseñar. Si es que es de hormigón, voy a ir a ponerle los fierros necesarios o la sección necesaria de ese elemento. De tal manera que la estructura va a estar diseñada para todos esos estados de carga. ¿No? Lo va a resistir porque lo estoy tomando en cuenta todo. Si fuera de acero, bueno, busco un perfil que aguante todos esos esfuerzos. ¿Ya? Ese sería, entonces ya hago el análisis de todas las cargas, de todo lo que va a suceder y luego voy y diseño para que aguante todas esas cargas. Para eso entonces estos estados de carga, para eso es el término independiente, ¿ya? Y otra cosita que le decía antes de ir a la práctica, la línea de influencia, ustedes no han llevado, ¿no? Ya llevaron isostática. Creo que no les enseñan, ¿no? En isostática deberían enseñarles línea de influencia. Yo en puente los voy y los fundo a punta de línea de influencia. ¿Por qué? Porque línea de influencia precisamente es un método para cargas que se mueven, para cargas. Y las cargas que están solicitando a un puente son cargas móviles, ¿no es cierto? Vehículos, o de repente un puente ferroviario, esto va a ser un tren, pero está en movimiento. Entonces, la línea de influencia, para graficar una línea de influencia, para conocer una línea de influencia, uno necesita mover una carga unitaria que pase por la estructura, una carga unitaria que se desplaza por la estructura. En estructura isostática puedo encontrar las ecuaciones incluso de esa gráfica, pero son en estructuras isostáticas. En estructura